Hola, buenos días. Ahí en su aplicación de Classroom les dejé un post que dice Unidad 12, las obligaciones. Y pues en esta clase justamente vamos a platicar de las obligaciones. Es un tema que ya es muy recurrente, ¿no? A estas alturas de su carrera, que ya lo han abordado en otras clases o en otras materias, ¿no? Y pues vamos a empezar principalmente definiendo lo que es una obligación, ¿no? Una definición así muy básica. ¿Y qué viene a constituir la obligación? Pues la obligación es el vínculo jurídico que se da entre un sujeto activo o un sujeto pasivo, ¿sí? O bien, dicho de otra forma, es el vínculo jurídico que se da entre el acreedor respecto a un deudor y que generalmente lo viene a constituir una obligación, que esta obligación siempre va a revestir tres modalidades, ¿no? Dar, hacer o no hacer. De esta definición que acabamos de mencionar, podemos advertir o podemos recopilar ciertos elementos, ¿no? Del concepto. El primer elemento y el más fundamental es el vínculo jurídico, ¿sí? El segundo lo viene a constituir los elementos personales, el sujeto activo o acreedor y el sujeto pasivo o deudor. Y el tercer elemento sería la prestación, que como ya mencionamos consiste en dar, en hacer o no es hacer. Siempre que se hable de una obligación, forzosamente se tiene que mencionar una de estas modalidades, ¿no? Ok, vamos a ir abordando cada uno de estos elementos. El primero, quedamos que es el vínculo jurídico. ¿Qué es el vínculo jurídico? Es crear una relación jurídica o una relación contractual entre las partes, ¿sí? Para esto hay dos situaciones que se deben de cumplir en cuanto al vínculo jurídico. Una de ellas es la temporalidad y la otra es la excepcionalidad. En cuanto a la temporalidad, pues no hay mayor dilación, ¿no? Es muy simple. Consiste en que todas las obligaciones tienen que tener una fecha de cumplimiento, tienen que tener un término para el cumplimiento. Por ejemplo, si ustedes compran una casa o celebran un contrato de hipoteca, la casa o la hipoteca va a ser a 15 años, a 10 años, a 20 años, ¿no? Pero siempre va a haber un inicio y un término, ¿sí? Y en cuanto a la excepcionalidad, esto significa que las obligaciones se deben de acreditar, ¿sí? Se tiene que acreditar la preexistencia de la obligación y aparte de acreditar la preexistencia de la obligación, se tiene que manifestar el consentimiento para el otorgamiento de la obligación. Por ejemplo, a mí me venden un carro, ¿sí? Y yo pago el valor del carro, vamos a decir 50,000 pesos. Pago los 50,000 pesos, pero a mí nunca me entregan el carro. ¿Cómo le hacemos si yo no celebré un contrato? ¿Sí? Yo simplemente pagué, pero jamás me entregaron mi vehículo. En ese sentido, yo para que se cumpla la obligación, tengo primero que nada acreditar la preexistencia de esta obligación. Para esto creo que yo les había platicado que hay un juicio, se llama medios preparatorios, ¿no? Yo tendría que acreditar en primera instancia que se celebró el contrato, ¿no? Que celebré un contrato verbal de compra-venta de un vehículo. Tengo que acreditar que yo pagué, que yo di mi contraprestación debida y que la otra persona pues no está cumpliendo con su obligación de darme el objeto material del contrato. Ahora, los elementos personales pues lo vienen a constituir pues, evidentemente las personas, ¿no? El acreedor o el sujeto activo y el deudor o sujeto pasivo. ¿Por qué el acreedor es el activo y por qué el deudor es el pasivo? Bueno, el sujeto activo es aquel que tiene en todo momento la potestad de exigir el cumplimiento de una obligación. Vamos a ejemplificar de nuevo, ¿no? Juan le presta 20,000 pesos a Raúl, ¿sí? Juan es el acreedor y es el sujeto activo y Raúl va a ser el deudor y el sujeto pasivo. Juan, mientras no le cobre a Raúl que le pague el dinero que le prestó, pues Raúl pues, jamás lo va a pagar, ¿no? Entonces, el sujeto activo es el que tiene la potestad de exigir el cumplimiento de la obligación, mientras que el deudor tiene nada más el derecho subjetivo de que en algún momento dado de que se le llegue a exigir la obligación, nace el derecho objetivo y que la tenga que satisfacer, no o la tenga que pagar. Bueno, en ese sentido, si el sujeto activo ejercita la acción en contra del sujeto pasivo y éste no la cumple,
el sujeto activo está facultado para ejercitar algún medio legal para que se cumpla la obligación. En este caso, supongamos que con motivo del préstamo se suscribió un pagaré, que el sujeto activo puede demandar en la vía ejecutiva mercantil, en la acción cambiaria, el cumplimiento del pago, ¿no?, de esa obligación. Pero si no lo hace, pues no pasa nada, ¿no? Es un derecho subjetivo de la parte acreedora, que en el momento que lo ejercita, pues ya se convierte en un derecho objetivo. El tercer elemento viene a ser la prestación: dar, hacer o no hacer. En cuanto a dar y hacer, se les conoce como prestaciones positivas, porque forzosamente se tiene que realizar cierta conducta o entregar cierta cosa. Mientras que las de no hacer se les considera como negativas, porque es una abstención a realizar ciertas cosas o es una omisión de realizar ciertas cosas. Un ejemplo, una positiva, dar o hacer, consistiría en un préstamo. Prestaste 10,000 pesos, te tienen que pagar 10,000 pesos, ¿no? Das y recibes. Un contrato de compra-venta. Vendes un vehículo, pagas por el vehículo, te entregan el vehículo. Y las negativas, vamos a mencionar un ejemplo, ¿no? Tú tienes un restaurante y lo vendes o lo traspasas. Una obligación de no hacer o una obligación negativa la vendría a constituir el hecho de que tú te obligaras a que no vas a construir un restaurante, supongamos a 3 cuadras, 5 cuadras de donde está ese restaurante que tú estás enajenando. ¿Por qué? Porque pudieras afectar a la persona que te está comprando, en el sentido de que va a perder clientes, ¿no? Porque probablemente pues ya te conocen y vas a captar esos clientes que tú ya conoces, ¿no? Entonces esa es una prestación negativa. En cuanto a las obligaciones, se pueden dar en cuanto a personas determinadas o personas determinables. Las primeras son aquellas que se conocen, ¿no?, de inicio. Contrato de compra-venta. Juan le vende a María. Ya se conoce el sujeto activo, ya se conoce el sujeto pasivo. Las determinables son aquellas que pues no se conocen hasta que la obligación se consuma. Un ejemplo bien práctico sería el cheque que hemos estado platicando al portador. Tú no vas a saber quién es el beneficiario de este cheque hasta que va y lo presenta para su cobro. Entonces, en ese momento, la persona determinable se convierte en una persona determinada. Dichas obligaciones pueden darse entre personas físicas o entre personas jurídicas o personas morales. En cuanto a los títulos de crédito, hemos platicado, hay empresas que tienen chequera, ¿no? Hay empresas como la Norteñita que facturan, que emiten cheques a la razón de la Norteñita, ¿no? O bien entre personas físicas, Emanuel, Juan, Pedro, etcétera, ¿no? Ok, ya por último, en cuanto al análisis de los elementos de la obligación, tenemos que en la prestación, dar, hacer o no hacer forzosamente va a consistir en una cosa o en un objeto. Esta cosa o este objeto, de acuerdo al Código Civil, en el artículo 1719, nos dice que debe reunir ciertas características. Primero que nada, estar en la naturaleza. Segundo, estar en el comercio o existir dentro del comercio, ¿no? Y el tercero, ser determinable en cuanto a su calidad o cualidad, ser cuantificable o cualificable, ¿sí? Existir en el comercio, pues obviamente cosas comerciales, ¿no? Cosas que de acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio, que también ya platicamos, sean actos de comercio. Que existe en la naturaleza, pues no vamos a vender dragones, ni unicornios, ni perros de 5 cabezas, ¿no? Son cosas que realmente existan, que sean posibles. No nos referimos únicamente a cosas naturales, ¿no?, como animales o plantas, sino cosas que pues existen, ¿no? Puede ser el ratón de una computadora, puede ser un clip, puede ser lo que sea, siempre y cuando pues sea existente, ¿no? Y la última, de lo determinable y lo cuantificable y lo cualificable, se deben de poder medir, se deben de poder pesar, se deben de poder expresar en términos numéricos los objetos, o bien en cualidades, es rojo, es verde, es blando, es duro, ¿sí? Y si nos vamos un poco más adelante, en el 1721 nos habla que dicho objeto debe ser posible y debe de ser lícito. Bueno, que sea posible significa que pues se pueda cumplir, no se pueda llevar a cabo. No puedes vender la luna, aunque la luna sí existe en la naturaleza, pues no es posible vender lotes
de la luna, ¿no? De momento no se puede. Y que sea lícito, pudiéramos mencionar la marihuana. La marihuana sí existe en el comercio, ¿no? Existe en la naturaleza, es cuantificable, es cualificable, es posible vender marihuana. Sin embargo, no es lícito. Entonces ahí se ve limitado, ¿no? El objeto. Y ya por último, para terminar con la clase, la principal fuente de las obligaciones la constituyen los contratos, ¿no? Si ustedes se van al artículo 1684 del Código Civil, nos va a mencionar lo que es un convenio y nos dice que es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir las obligaciones. En ese sentido, el artículo siguiente, el 1685, nos habla de que aquellos convenios que únicamente producen o transfieren los derechos y las obligaciones van a recibir el nombre de contratos. Entonces, ¿por qué se considera que el contrato es la principal fuente de las obligaciones? Porque reúne todos los elementos, ¿no? Reúne el vínculo jurídico que se expresa en términos contractuales, reúne a las partes del contrato, que ya hemos platicado algunos contratos, por ejemplo el depósito, depositante, depositario, el mutuo, mutuante, mutuatario, el contrato de compraventa, comprador, vendedor, el contrato de permuta, ¿no? Que son los permutantes, el contrato de apertura de crédito, acreditante, acreditado, etcétera, ¿no? Siempre existe esa dualidad en cuanto a las partes. Y evidentemente, pues la cosa, ¿no? O el objeto materia del contrato. En este sentido, la obligación que puede consistir en dar, en hacer o no hacer, que se está desarrollando. Por ejemplo, si hablamos de un contrato laboral, pues estamos hablando de una relación, de una obligación, perdón, de dar, ¿no? O de hacer. Depende de la relación laboral de que se hable, ¿no? Ejemplo, si a ti te contratan como abogado para llevar a cabo un divorcio, pues tú tienes que realizar la conducta de divorciar a las partes, ¿no? Es una conducta de hacer. Si a ti te contratan para vender ciertos productos, pues es una situación donde tú tienes que dar los productos de las cosas que tú vendas y hacer la actividad por la que se te está contratando, ¿no? Para el desarrollo de las obligaciones se debe contar con el consentimiento, ¿no? Que pues ya aquí ya no nos vamos a meter en tanto rollo porque pues ya el consentimiento ya ustedes lo han visto en otras materias, tácito, expreso, verbal, etcétera, ¿no? Y pues básicamente, ¿no? Ahora lo que ustedes van a hacer, déjenme lo checo, se van a ir al Classroom y en donde está la unidad 12, las obligaciones, les pongo una actividad, ¿no? Respecto a lo visto en la clase virtual. ¿Por qué considera importante el conocimiento de las obligaciones en materia del derecho? Únicamente pues van a hacer ahí una aportación, ¿no? De por qué consideran que como abogados es importante conocer el tema de las obligaciones. Ya en clases previas platicamos de cómo se clasifican las obligaciones, ¿no? Ya vimos las obligaciones en varios sentidos, ¿no? Cómo se extinguen también las obligaciones. Ya vimos una extinción es el pago, la remisión de la deuda. Entonces ya básicamente vimos todos los elementos que conllevan a la obligación. Nada más faltaban los elementos básicos de este tema, ¿no? Entonces por favor pásense y pues dejen ahí el comentario y ya yo se los estaré checando, ¿sale?